Pero, ¿cómo sabe una nefrona que está filtrando demasiado o que en realidad está filtrando poco? Porque sí, nuestros riñones tienen sensores capaces de vigilar constantemente su propio rendimiento y corregirlos antes de que ocurra un problema. Continuamos con nuestra serie de fisiología renal de Gaito. Y sí, ya entendimos cómo funciona un filtro glomerular. Ahora vamos a entender quién controla este filtro y por qué este conocimiento salva a los pacientes. Imagina nuevamente nuestra botella de agua, representando el riñón, quien recibe agua constantemente desde una llave que básicamente representa la sangre, la cual proviene del corazón. Los riñones reciben el 20% al 25% del gasto cardíaco, es decir, 1 de cada 4 latidos trabaja básicamente para los riñones. Y aquí aparece una pregunta brillante. ¿Para qué necesita tanto flujo? El riñón recibe enormes cantidades de líquido, o sea, de sangre, porque su trabajo principal es filtrar el plasma. Filtrarlo continuamente y mantener el medio interno en equilibrio. Ahora observa algo interesante. La mayor parte de ese flujo va hacia la corteza renal. La médula recibe apenas el 1 al 2% del flujo sanguíneo renal total. Esto parece poco, y en realidad lo es, pero es exactamente lo que necesita. La médula debe de conservar un gradiente osmótico muy elevado para concentrar la orina. Si recibiera demasiado flujo, ese gradiente simplemente desaparece. Sería básicamente como tratar de conservar una montaña de sal con lluvias constantes. Todo se diluiría. Y aquí aparece la primera aplicación clínica. Como la médula vive muy cerca al límite de oxígeno necesario para funcionar, es una de las primeras regiones en sufrir durante el shock. Cuando un paciente llega en shock a la unidad de cuidados intensivos, la médula renal suele estar entre las primeras estructuras que están sufriendo. Ahora viene uno de los mecanismos más elegantes de toda la fisiología. Tu presión arterial cambia constantemente durante el día. Te levantas, caminas, corres, te emocionas o te estresas. Sin embargo, los riñones consiguen mantener relativamente constante el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, cuando la presión arterial media se encuentra aproximadamente entre más de 65. A esta capacidad de autorregularse se lo denomina capacidad de autorregulación. No solamente mantiene la función, también protege al glomérulo del daño que provoca los cambios bruscos de presión. Y en realidad, aquí aparece la segunda aplicación clínica. Cuando existe hipertensión arterial y es extremadamente severa, o cuando una presión arterial cae por debajo de los límites de la autorregulación, el riñón pierde parte de esta capacidad protectora. En este momento puede comenzar el daño renal. El primer mecanismo responsable es el mecanismo miogénico. Cuando aumenta la presión arterial, la pared arterial, arteriola aferente, tiende a estirarse. Y se estira más y más. Y cuando más se estira, más se contrae. Es como una puerta automática que detecta demasiada presión e intenta cerrarse parcialmente para proteger lo que hay detrás. Pero ahora viene el verdadero cerebro de la nefrona, la mácula densa. Un grupo especializado de células capaz de analizar constantemente cuánto de sodio y cloruro llegan al túbulo distal. Dicho de otra manera, la mácula densa está auditando. Audita permanentemente el trabajo del glomérulo. Si detecta demasiada sal o demasiado cloruro, interpreta que esto se está filtrando demasiado. Entonces envía señales para contraer la arteriola aferente y reducir así la filtración. Si detecta poco sodio y cloruro, interpreta que la filtración es básicamente insuficiente. Entonces favorece la dilatación de la arteria aferente, y estimula la liberación de renina. Y aquí aparece una aplicación clínica extraordinaria. Los diuréticos de asa, como es la furosemida, actúa precisamente interfiriendo en la detección del sodio y cloruro en esta región. Por eso modifica la respuesta de la mácula densa y altera mecanismos fundamentales que regulan los riñones, la regulación renal. Luego aparece la renina, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí entra en escena una gran estrategia del capítulo de la angiotensina 2. Mientras otros vasoconstrictores simplemente reducen el flujo sanguíneo, la angiotensina 2 tiene una preferencia relativa por la arteriola eferente, es decir, por la salida del glomérulo. Gracias a esto, básicamente ayuda a mantener la presión dentro de los capilares glomerulares. Cuando la presión arterial
disminuye. En otras palabras, ayuda a preservar la filtración cuando las condiciones se vuelven desfavorables. Y aquí aparece una aplicación clínica que todo médico debería comprender. Cuando hay administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor angiotensina 2, eliminamos parte de este mecanismo compensador. Por eso algunos pacientes con estenosis bilateral de las arterias renales o con perfusión renal críticamente dependiente de la angiotensina 2 pueden desarrollar deterioro de la función renal tras iniciar estos medicamentos. Finalmente, aparece el sistema nervioso simpático. Cuando una persona presenta una hemorragia grave, el organismo deja de priorizar la producción de orina y comienza a priorizar la supervivencia. Las arteriolas renales se contraen, disminuyen su flujo sanguíneo renal y disminuye la filtración glomerular porque tiene que conservar agua y sodio. Por eso la oliguria durante un shock no siempre significa que el riñón esté fallando. Muchas veces significa que el riñón está intentando salvar la vida del paciente. Y esa probablemente es la lección más importante de este capítulo. El riñón no es un filtro pasivo. Es un órgano que interpreta información, toma decisiones, activa mecanismos compensatorios y protege el medio interno. Cada variable que estudiamos en fisiología termina apareciendo junto a la cama de un paciente, porque la fisiología no es una teoría de la medicina. La fisiología es la explicación de lo que estás viviendo cuando el paciente enferma. Cuando el paciente enferma.